Vamos a Getafe, una localidad consternada por un, María, horroroso suceso. Es horrible, David, qué duro. La tragedia se ha instalado en Getafe y ha sumido a sus vecinos en una enorme tristeza. No terminan de creerlo, no les cabe en la cabeza lo terrible de lo ocurrido. Ayer a las 8:15, 8:15, el 112 recibió el aviso de un incendio en un piso de Getafe. 5 minutos más tarde, a las 8:20, el aviso del arrollamiento del padre de las víctimas. Según los informes preliminares de la autopsia, José Alberto ahogó a sus hijos de 13 y 8 años en la bañera de casa. Después, ya fallecidos, los dejó en la cama y prendió fuego a la vivienda. Salió de casa y cerró la puerta con llave. Salió de casa y se dirigió a la estación de Getafe Industrial, a unos 2 kilómetros de la vivienda. Allí esperó a que pasara un tren y se quitó la vida. Lo tenía todo planificado y así lo dejó por escrito. La policía científica ha encontrado en las vías una nota en la que ponía, es textual: he matado a mis hijos, no quiero que sufran. Se sabe que el matrimonio, los padres de los niños, estaban en trámites de separación. La madre tuvo que ser ingresada con un ataque de ansiedad y en Getafe, 24 horas después, todavía no se lo creen. No se explican cómo este hombre, que nos dicen estaba volcadísimo con sus hijos, sobre todo con el mayor que sufría parálisis cerebral, pues ha sido capaz, David, de hacer algo así. Está con nosotros Javier Urra, que es psicólogo forense, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Cuando vemos este tipo de sucesos es que se te cae el alma a los pies. ¿Cómo es posible que un padre pueda hacer una cosa así? No es fácil, ¿eh? No es, primero, yo estoy un poco anonadado por la cantidad de noticias que tienen a los niños como víctimas. Tenemos, en pocos años, más de 50 niños han muerto a manos de los seres que les tienen que querer. Me impresiona la expresión "no quiero que sufran". Bueno, yo no lo sé si había un proceso de separación, y luego lo duro es que se lo ha planteado. Claro, es difícil de explicar que una persona pueda tener la maldad de dañar a los hijos para dañar posiblemente a la persona a la que se quiso y que ha pasado del amor al odio. Que lo haya planteado todo y que al final se quite la vida para no ser juzgado, para... Bueno, a raíz del caso Bretón estamos teniendo mucho eco en esa realidad. ¿Qué quiere decir con que no quiero que sufran? Porque el niño ya tenía una edad y era paralítico cerebral, y este programa lo está viendo muchísima gente, que muchos tienen niños con parálisis cerebral, claro, que están junto a ellos, que dan la vida, claro, y que los disfrutan con todas sus dificultades, que en el caso de la parálisis cerebral puede tener cognitiva, mantenido o no la capacidad, pero eso es lo de menos, se les quiere. Pero además, yo no sé, el hecho de que tenga parálisis cerebral el niño o no sé si influye en este caso, porque la hermana no lo tenía, y era una niña sana y también acaba con su vida. La noticia, tal y como se ha dado, es que los estrangula. Un chaval de esa edad ve, sabe y siente lo que hace. Y luego déjame que esta noche me haga dos planteamientos. ¿Qué ocurre con las madres hoy que inician un proceso de separación porque no pueden estar con su marido, por lo que fuera, porque hay una ruptura, porque no? Y se hacen un pequeño interrogante de decir, hombre, no les irá a pasar. Y déjame que te termine con otra pregunta. ¿Y los niños? ¿Y nuestros niños? Después de ver el caso Gabriel, de ver ¿pueden llegar a formularse la pregunta: yo que estoy con este señor o con esta señora, ¿me puede llegar a hacer daño? Es que es brutal lo que nos está aconteciendo. Patricia. Yo creo que este caso vuelve a demostrar una vez más que la violencia de género no es una cuestión de hombres y de mujeres. La violencia de género tiene que ver con... Hay víctimas de violencia de género que son los hijos, hay víctimas de violencia de género que son los padres de las mujeres. Por ejemplo, tenemos un caso de Barcelona: Juan Cortés ha matado al padre de su mujer precisamente para hacer que ella lo pague más, ¿no? Porque la persona que más la quería y la protegía. O sea, el machismo y la violencia de género es un problema que compete a toda la sociedad, porque las víctimas son múltiples, y yo creo que en este caso concreto el mensaje que estaba mandando él es que ella, que se había sacrificado toda la vida por sus hijos, quizá a lo mejor él se sentía dejándoselo un poco, quedándose él un poco al lado, ahora que ella se iba a separar de él, ahora te quedas sin lo que más has querido siempre, que son tus hijos. Tampoco tenemos muy claro que sea en este caso de violencia de género, ¿no? Es decir... No, pero tampoco se puede descartar, porque ahora mismo están abiertas... De hecho, luego vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a la pareja, sí, que conoce muy bien a la madre, y que a lo mejor nos aclara este punto, David, a ver en qué situación estaban. Solamente quiero decir una cosa, y es que a raíz de a la sazón de lo que ha dicho Javier Urra, se puede hacer daño. O sea, vamos a ver, yo que estoy acostumbrada en la jurisdicción de familia a llevar divorcios y separaciones, lo que me parece muy trágico, y se me ha dado el caso, es de que en medidas provisionales, para que la gente lo entienda, antes de la vista principal de divorcio o de separación,
te den una custodia y unas custodias provisionales. Y muchas veces, o en algunas ocasiones, me ha tocado con la sospecha por actos y hechos que evidencian que esa persona no está en su sano juicio, que yo no sé si este es el caso, pero que son personas que la otra pareja, la otra miembro de la pareja te dice, un momento, entonces ¿qué pasa cuando tú puedes decirle al juez, oiga, mire, le está dando una custodia provisional a una persona que según me está diciendo mi cliente, que es el otro, es cónyuge, no está bien, está realizando unos actos muy extraños? No, mire, el equipo psicosocial ya les dará ahora para dentro de 1 año y medio para que lo evalúen. Orientando esto, entonces a mí esto me parece lo más en este caso, perdón, Ana, en este caso él deja una nota, José María. Yo me imagino que en esa nota que redacta, que dice eso, que no quiero que sufran y por eso lo he hecho, pero también que habrá algo más, y ahí se podrá determinar un poco los motivos a lo mejor, y si es violencia de género o no lo es, o ha sido un brote psicótico, o qué ha podido suceder, ¿no? Motivos no hay para matar a nadie. Bueno, por supuesto, evidentemente. No puede haber, por mucho que él quiera justificarlos mediante un escrito que deja y que se le encuentra en sus pertenencias cuando es arrollado por el tren. Pero es que motivos para matar a 2 niños ni para matar a nadie, evidentemente no los hay. Por eso sería interesante lo que nos puede decir Ana respecto de si puede haber sufrido algún tipo de trastorno. A mí me cuesta creerlo en el sentido de que aquí sí que es verdad que ha habido premeditación. Es decir, él toma la determinación de matar a los niños, se molesta en escribir una carta, meterse en el bolsillo, luego arrollar, se tira al tren. Es decir, ahí por lo menos actos preparatorios que no son compatibles. Además, una vez que los ahoga y que prende fuego a la casa, sale de la casa, cierra con llave la puerta de su casa, es decir, se asegura mucho que los planes se lleven a cabo, tal y como los ha planificado. Pero lo cierto es que ahora, poco más de 24 horas después, tenemos muy poquita información de lo que ha pasado, informaciones muy contradictorias, y muchos de las informaciones que tenemos, por ejemplo, la frase que tú apuntabas o el hecho de que hubiera cerrado la puerta, pueden significar tanto una cosa como la otra. Motivos no hay, por eso no buscamos justificar, pero sí buscamos entender, y la primera que quiero entender es su madre y todo su entorno. Pensemos una cosa muy concreta, cuando hablamos de parricidio, afortunadamente son muy pocos los parricidas que hay, y muy pocos todavía menos los que se evalúan. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos se quita la vida, y cuando llegan a las cárceles es muy complicado llegar a hacer un perfil. Tenemos 2 grandes vías, una que sería este perfil, que es el que todos nos viene a la mente por la repercusión mediática, que es el bretón, este que viene, que tiene una personalidad que no estaba diagnosticada, pero que después hay tanta información que sabemos que había una serie de rasgos narcisistas, que había una personalidad muy psicopática, que había esquemas muy machistas sobre la mujer, y que hay esa intención de dañar por venganza. Claro. Y luego tenemos la inmensa mayoría, y tenemos que tenerlo claro y está sobre la mesa, que son trastornos mentales graves, trastornos psiquiátricos graves. A ver, decía antes, vamos a hablar con una persona que conoce muy bien a la pareja, que conoce muy bien a la madre. María, ¿con quién estás? Cuéntanos. Pues mira, David, sobrecogidos todavía, por supuesto, por ese terrible suceso de Getafe. Estamos con Ana Gutiérrez. Ana es muy amiga de Raquel, la mamá de los niños, y Ana en este momento, David, me está diciendo, María, hablar de esto es lo más difícil que me toca hacer en la vida. Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Tras la Pista. Vienes de estar con Raquel, la has estado arropando todo este tiempo. ¿Cómo está Raquel? A ver, dentro de que posiblemente sea la situación más difícil que podamos imaginar cualquiera, Raquel siempre ha sido una mujer fuerte, una mujer capaz de intentar mantener la calma, muy generosa, con lo cual también eso ayuda. Y dentro de que pasa momentos muy difíciles, también hay momentos en los cuales, bueno, está más calmada. Es verdad que ojalá todos podamos contribuir también desde los medios a garantizar esa intimidad y ese arropamiento grupal, pero sobre todo cuidarla y cuidar esa intimidad que necesita en estos momentos. Ana, sobra decir que aquí en Tras la Pista, en Telemadrid, por supuesto, la arropamos, estamos con ella en estos momentos tan duros, y me parece que Raquel ha querido compartir contigo, para compartirlo con todos los madrileños, algunos mensajes, ¿no? ¿Tienes algunas palabras de Raquel en este momento? A ver, sí, lo primero es que efectivamente este no es un caso, como se está hablando de violencia de género, no tiene nada que ver con eso, no es un caso que se pueda equiparar al caso Bretón, tampoco tiene nada que ver con eso. Cualquiera que haya conocido toda su trayectoria desde que se conocieron y se casaron hace 17 años, saben que desde el momento en que nacen sus hijos se vuelcan en ellos. Era un gran padre, ella una gran madre, luchadora por los derechos de la discapacidad, y no quieren que se esté mezclando
porque no se trata de un caso de violencia de género, ni tampoco había ningún signo que pudiera hacer pensar a nadie, ningún tipo de... Nadie podía prever esta reacción. Entonces, Ana, ¿qué cree Raquel? ¿Qué creéis que pasó? A ver, evidentemente hasta que no tengamos... Y estas son palabras de Raquel. Raquel ha dicho, es que yo hasta que no me diga quien me tiene que decir, que es el magistrado, que me tiene que decir lo que ha ocurrido, lo que creen que ha ocurrido, no voy a dar crédito a nada y solamente voy a hacer caso a lo que me digan cuando tenga la documentación en mi mano. Entonces, por el momento, ella quiere mantener la cabeza lo más alejada de cualquier historia, rumor que pueda surgir y se ha montado, pues eso, un poco burbuja a su alrededor. En estas horas, bueno, y os habéis encargado también vosotros, los amigos, en crear una burbujita, ¿no? Para, bueno, que no lea, que no vea... A ver, en los primeros momentos es verdad que surgen informaciones pues que no son correctas o que de una información sale otra. Y también es verdad que cuando alguien tiene que encajar algo así, hay que dárselo poco a poco a medida que va pudiendo aceptar una cosa detrás de otra. Hay que medir los tiempos. Por eso era tan importante pues intentar hacer esa burbuja. Ayer se hizo en el ayuntamiento de Getafe, fueron todos sus compañeros de los Escolapios por la noche de forma espontánea. ¿Ella quiso estar ahí? Ella quiso, le dijimos que no tenía por qué hacerlo, que no, pero ella quiso bajar a agradecerles y a sentirse arropada. Ya te he dicho, es una persona excepcionalmente cariñosa, generosa. ¿Se estaban separando? ¿En qué punto estaba ese matrimonio? Vamos a ver, todos los matrimonios pasan por momentos difíciles o de crisis. O sea, eso yo creo que es algo que nos ha pasado a cualquiera dentro de una pareja. No había ningún tipo de discusión, no había ningún tipo de pelea, no había habido ni siquiera un roce en el cual no. Has dicho antes que no es un caso Bretón, te refieres a venganza, ¿no? Me refiero al perfil, o sea, vamos a ver, creo que esto ha sido recabado por más... Él se dedicaba a los niños igual que ella, una persona cariñosa, vinculada, no es una venganza. Ana, terminamos ya, así que todo lo que quieras decir o lo que quiera decir Raquel a través de ti tras la pista esta pareja. Es una cosa que para ella es importante, ¿no? Ha salido publicado que pertenecía a la asociación de Dines, ella pertenece a la asociación Alma. Para ella, desde que nació su hijo, la lucha ha sido los derechos de la inclusión de la discapacidad y ella quería decir que pertenecía a la asociación Alma y que se siga luchando por la inclusión de la discapacidad. Pues queda dicho. Ana Gutiérrez, de parte de todo el equipo, por favor, un beso enorme y un abrazo a Raquel en estos momentos. Que sienta nuestro cariño. Gracias. Gracias. David. Pues la verdad es que, según nos cuenta Ana, no parece que hubiera mucha fricción en esa pareja y que no es un caso Bretón, no parece un caso de violencia. Estoy completamente convencido de que no es un caso Bretón, entre otras cosas porque Bretón se disfraza y este hombre se suicida. Y luego las cosas que ocurren aquí están muy condicionadas por ese continuo cuidado que él tiene con su hijo mayor discapacitado, con ese problema. Así que a mí me suena un poco a suicidio ampliado. Estoy absolutamente convencido de que en la nota que ha dejado hay algún tipo de clave, que nosotros no hemos conocido más que una parte en la que dice no quiero que mis hijos sufran. Exacto. Es lo habitual, es lo lógico. La persona que mata porque cree que si él se va, esa persona se va, no van a ser cuidados sus hijos como debe ser. Es una aberración, es una cosa loca, pero aquí hay parte de lo que se llama el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Es decir, una persona que llega un momento en el que está totalmente volcada y no puede más. Llega un momento en que no piensa con tengo una duda. Con propiedad. ¿Por qué, Javier, primero los ahoga y luego los quema? Es decir, si ya los ha matado, eso ya lo tiene preparado, ha cumplido su objetivo macabro. Yo creo que aquí en la mesa se ha dicho una palabra que es importante, que es trastorno mental, que es distinto trastorno a enfermedad mental. Por supuesto. Es decir, no estás hablando de psicosis, no estás hablando de un enfermo, estás hablando de una persona que en un momento determinado, como se está diciendo, se obnubila, lo ve de otra manera. Es verdad que lo ha preparado, es verdad que acaba con la vida, es verdad que eso, como muy bien se ha dicho, no hay explicación, no hay defensa, no hay intervención, y luego quiere como no dejar prueba de nada, que se queme. También se podría haber quemado él dentro. Sí.
Pero no, yo creo que huye y tiene previsto a qué hora pasa el tren, etcétera. Sí, lo tiene todo eso es pensado, un trastorno. Y luego yo creo que mi compañera, que ha hablado muy bien y con mucha calidez y con el afecto a su amiga, pues lo están haciendo bien. Ahora, ¿cuál es la explicación que lleva a un ser humano? Y otra, hoy es el día del síndrome de Down. Hoy es el día de muchas personas con discapacidad. ¿Cuántas personas están junto a personas con discapacidad, dan la vida con ellos y disfrutan con ellos? Exacto. O sea que no hay ninguna causa, ningún sufrimiento, ni nada. No, pero cuidado, está clarísimo que no puede haber ninguna causa. David, Muy breve, un crimen Paco. es una foto de la sociedad en la que se está desenvolviendo y donde ocurre. Es decir, aquí tienen muchas claves de por qué ha ocurrido esto, no por casualidad. Y no cabe ningún tipo de simplificación, ni violencia de género, ni que es un arrebato, ni que hay una absolutamente perturbación terrible. Esto ha que sido no se puede preparado. entender, que no se puede entender. Sí, se cuando puede hay- estudiar. Se puede estudiar, pero que no se puede entender Sí, se cuando puede hay entender. niños, sobre todo por medio, y más cuando son hijos. Claro. Xavier Urra, muchísimas gracias Muchísimas por venir gracias a vosotros, esta como noche. siempre.